Bueno, quisiera empezar preguntándoles a ustedes si ustedes han escuchado algo, conocen o qué han sabido sobre el sistema de Naciones Unidas, o como también normalmente se le dice ONU. ¿Qué han escuchado sobre esta organización? Compañero. Un resultado de la Sociedad de Naciones que fracasó en el intento de mantener a todos los estados a nivel mundial en respeto de la paz y de los derechos humanos. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea básicamente el sistema de Naciones Unidas con el objetivo de alguna manera, limitar toda la tiranía que el Estado podría llegar a digamos que ejercer dentro de sus respectivas naciones, y de alguna forma también fomentar la cooperación internacional, los derechos humanos, el respeto a la mujer y los convenios, las relaciones incluso a nivel comercial y ya privado también. Este es un punto muy importante. Otro tema relevante es sobre qué trabaja las Naciones Unidas, y nos ha dicho, por ejemplo, que trabaja el tema de derechos humanos. Este es un tema fundamental. La razón de ser de las Naciones Unidas en sí es el trabajo por los derechos humanos, la promoción y la protección de los derechos humanos. Y por otro lado, también nos ha hablado sobre cómo esta organización se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si veníamos de una guerra, esta organización se crea ¿para qué? Para la paz. En todo caso, digamos, a través de los años, el trabajo de las Naciones Unidas sobre el tema de paz también ha sido bastante reflexionado, entonces tal vez podamos conversar más adelante sobre ello. ¿Alguien más que haya escuchado sobre el sistema de Naciones Unidas? Porque a veces es como algo muy lejano ir sobre las Naciones Unidas, ¿no? Como que están allá en Nueva York o en Ginebra, pero también las oficinas de Naciones Unidas están en cada uno de los países, y muchas veces la relación que tenemos con estas organizaciones no es la más adecuada. ¿Alguien más? Esto invade a nivel nacional, que hay que hacerse respetar y sobre todo que todos somos iguales. Plantea una carta, esto es muy importante que también lo conozcan. Para la fundación de las Naciones Unidas, esta organización se plantea como una carta de construcción de las Naciones Unidas. ¿Y qué hace esta carta? Esta carta lo que hace es organizar cómo se va a estructurar esta organización, y lo que hace es crear órganos principales que van a dar cuenta de cómo se va a estructurar esta organización, y crea, por ejemplo, la Asamblea General. También crea el Consejo de Seguridad, crea además un Consejo Económico y Social, crea una Secretaría, una Corte Internacional de Justicia y un Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Qué será todo esto? Ustedes seguramente han de haber oído en las noticias que dice: ya se reunió la Asamblea General de la ONU. ¿Qué será esta Asamblea General de la ONU? ¿Qué han escuchado sobre esto? Y dice, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU va a tratar el tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué esta asamblea estará tratando el tema de los pueblos indígenas? ¿Quiénes son estas personas? ¿Alguien que tiene alguna idea? Es como decir que se va a reunir la máxima autoridad dentro de este sistema de Naciones Unidas, porque en esta reunión se encuentran todos los representantes de cada uno de los estados a nivel mundial, y esto de alguna manera le da legitimidad a esta sesión y a los resultados o alianzas que se pudieran esperar de la misma, ya que sí tenemos algunas comisiones y comités, pero de alguna forma este es el rango más superior que puede llegar a reunirse dentro de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros sabemos que la Gran Asamblea de las Naciones Unidas asisten casi 190 países del mundo, ¿no?, para tratar diferentes temas. Pero como dice el principio fundamental, es tratar los derechos humanos. Pero en nuestro caso me gustaría hacer una distinción. Derechos humanos es una cosa, derechos colectivos son derechos propios de los pueblos y nacionalidades. Cuando hay estos foros, ¿cómo es la representatividad de la mayoría de los países? Realmente
hacen presencia los pueblos indígenas, o eso está en un proceso de remediación, mejorar esas intervenciones de los países con alta población indígena? Se reúnen en la Asamblea General son los estados que forman parte de las Naciones Unidas. ¿Y Ecuador forma parte de las Naciones Unidas? Sí, efectivamente, forma parte de las Naciones Unidas. Se reúne para abordar temas de interés de las naciones. ¿Y cómo entonces los pueblos indígenas pueden participar? Los pueblos indígenas tienen un espacio en esta Asamblea General. ¿Cómo pueden los pueblos indígenas llevar sus temas para que los gobiernos hablen sobre estos temas en la Asamblea General? Eso es lo que vamos a ver justamente en esta sesión, que, como he dicho, va a ser muy breve. Sobre el sistema de Naciones Unidas quisiera comentar que es un conjunto de agencias, fondos y programas que se encuentran en cada uno de los países. En Ecuador, como ustedes saben, se encuentran agencias, por ejemplo, seguramente debieron haber escuchado, ONU Mujeres, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, se encuentra también UNICEF, UNESCO. Todos estos fondos, programas, forman parte del sistema de Naciones Unidas en Ecuador. ¿Y dónde trabajan estos fondos, agencias y programas? Trabajan en cada uno de los territorios a nivel nacional. Seguramente alguna de sus organizaciones también debe estar trabajando con estas agencias, fondos o programas. No sé si en alguna de sus organizaciones trabajan, por ejemplo, con la FAO, con UNICEF o con ONU Mujeres. ¿Alguno de ustedes, compañeros? No. Perfecto. Entonces, tal vez valdría la pena también, por ejemplo, que pueden ustedes tomar contactos, porque estas agencias, fondos y programas tienen proyectos específicos de trabajo que se desarrollan en los territorios. Entonces, están desplegados, digamos, a lo largo del país. Y quisiera comentarles algo importante. Dentro del sistema de las Naciones Unidas tenemos los siguientes idiomas oficiales: el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y, gracias a Dios, el español. ¿Por qué? Eso es importante porque durante las sesiones oficiales del sistema de Naciones Unidas, todo lo que se va a conversar, todo lo que se va a intercambiar va a estar traducido a todos estos idiomas. Es decir, que podemos tener acceso a todo lo que se está hablando en nuestro idioma español en este caso. Lamentablemente, por ejemplo, la introducción de lenguas indígenas todavía es una labor que se está todavía trabajando e incidiendo para que pueda ser una realidad. Ahora, los espacios en los que se desarrollan eventos sobre población indígena generalmente también pueden tener incidencia para que se desarrollen en otras lenguas que no sean estas como conocidas como oficiales. El trabajo de las Naciones Unidas está subdividido, o bueno, hace una división del mundo por regiones o grupos regionales. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos un grupo, nuestro grupo regional es el que está pintado en este color rosadito, que es América Latina y el Caribe. Es lo que generalmente van a nombrar como LAC, la región de LAC, que es América Latina y el Caribe, en donde, como ustedes pueden ver, está integrado desde México, toda América del Sur y las islas que están en el Caribe. ¿Cuál es la labor de esta Asamblea General en torno al trabajo de los derechos humanos? La Asamblea General, dentro de su trabajo y dentro de su labor, lo que hace es adoptar tratados de derechos humanos. Estos tratados de derechos humanos son básicamente los estándares mínimos de protección de derechos humanos a nivel mundial. Y por otro lado, crea el Consejo de Derechos Humanos. Esto también es importante que ustedes lo tengan en su radar, porque el Consejo de Derechos Humanos lo que crea es un examen periódico universal, que es básicamente una evaluación que se le hace a cada uno de los países sobre la situación de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos también crea procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales, ya vamos a ver más en detalle, son expertos independientes que también evalúan la situación de derechos humanos en temas específicos. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo,
ha escuchado sobre el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Inicialmente no es un funcionario de las Naciones Unidas, es un experto independiente que trabaja los temas específicos. Vamos a conocer que no hay solamente un relator específico, hay una serie de relatores a los cuales nosotros como sociedad civil, como población, como líderes indígenas, podemos dirigirnos. Y ahí vamos de a poco respondiendo la pregunta del compañero. ¿Cómo los pueblos indígenas llegamos con nuestros mensajes a estas instancias de las Naciones Unidas? Entonces, la Asamblea General adopta tratados de derechos humanos y cada uno de estos tratados tiene un comité. Entonces, en esta tablita lo que tenemos es un resumen de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿qué serán estos tratados de derechos humanos, no? ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, si ha escuchado hablar sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Qué será esto de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Universal de los Derechos Humanos es como una carta en donde los representantes, digamos que en ese momento de quienes eran las potencias y luego los estados que se fueron adhiriendo, pactan cuáles vendrían a ser las normativas o digamos que los básicos respetos que se le van a dar a una persona por el simple hecho de nacer humano. A pesar de que esto de que la dignidad humana todavía no llega como a un consenso con respecto a los doctrinarios de qué representa la dignidad humana, se dice pues que estos derechos amparan a todas las personas una vez desde que nacen e incluso antes de que nazcan, o sea, para que tengan el derecho incluso a la vida. Entonces, básicamente eso es lo que protege la ONU. Básicamente un instrumento internacional que da cuenta de los derechos mínimos que cada una de las personas tenemos por el hecho de ser humanos, justamente lo que acaba de comentar la compañera. ¿Y cuáles serán estos derechos mínimos? Porque a veces hablamos que cuando hay una ley o hay una convención, tenemos derechos, y los derechos que se contemplan en estos instrumentos no son los derechos máximos, son los derechos mínimos, lo que quiere decir que a partir de este cumplimiento podríamos extendernos incluso más. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no alcanzamos incluso este umbral inicial de estos instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, dentro de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que hace es fundamentar su aplicación dentro de los países con la construcción de pactos internacionales y convenciones. Entonces, la creación de estos instrumentos que van a dar cuenta de estándares internacionales de derechos humanos tienen como objetivo que puedan crear una relación con cada uno de los estados. Es decir, con la creación de este pactos internacionales o convenciones, lo que se pone es a disposición de los estados para que sean ellos quienes puedan ratificar y firmar estas convenciones. Y con esta firma y ratificación, los estados se comprometen, por un lado, a respetar, a proteger y a cumplir, ¿no? Entonces, tenemos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también tenemos tratados internacionales que van a abordar los temas de forma específica. Uno de ellos, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por ejemplo, este tema es un tema fundamental que lo podemos abordar más adelante, sobre todo porque en este año el Ecuador va a ser evaluado en esta convención. Y el comité ha pedido insumos, es decir, información, para que ustedes, las organizaciones de sociedad civil, puedan entregar información de acuerdo a las realidades de cada uno de sus pueblos, para que ellos puedan integrar en esta evaluación, en donde va a estar obviamente el Estado, también la información que ustedes entreguen. Es decir, los comités lo que hacen es evaluar lo que dice el Estado, pero también lo que dice la sociedad civil.